Muchas gracias, hermanos, una vez más por la invitación y por la paciencia que tienen de escuchar de la palabra de Dios, y eso se agradece. Y no es frase de buena crianza el decir que para mí es bastante grato y agradecido de estar aquí con ustedes, hermanos. Muy bien, vamos por delante entonces lo que tenemos, el libro de Tito. Ya todos saben, vamos a comenzar la lectura en el versículo 10, a leer la palabra del Señor. Dice así, Tito 1, versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Aquí fíjese que el apóstol Pablo deja claramente quiénes son los que están causando problemas, pero no son exclusivamente los de la circuncisión, sino que son en su gran mayoría los que estaban ocasionando problemas en medio del pueblo de Dios. Siempre hay aquellos que el enemigo utiliza para causar problemas en medio del pueblo de Dios. Y por lo tanto, esas personas que causan problemas tienen que ser enfrentadas. No se les puede dejar que hagan lo que estimen conveniente, argumentando cualquier otra mala comprensión, como por ejemplo, es que les tenemos que amar, es que tenemos que ser pacientes. A veces hay que actuar, y aquí la palabra de Dios nos enseña a cómo actuar con estas personas, que lo único que quieren, que el único objetivo es causar problemas en medio del pueblo de Dios. Y entonces dice, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no convienen. Y entonces aquí nos dice que es necesario que ellos guarden silencio, callarlos. Y la idea que se usa aquí es de cuando uno le coloca un bozal a un animal. Y normalmente uno le coloca un bozal a un animal peligroso, un animal que es poco manejable, que a veces se descontrola. Y entonces el bozal hace que ese animal no cause problemas. Y entonces aquí se le dice, cállelo. Ahora, lógicamente la figura es de un animal reverde, un animal que no es doméstico, que no es domesticable, que no quiere ser domesticado, sino que solamente causar problemas, y se le dice colóquele un bozal. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Que no hable. Advertir al pueblo de Dios, que no les escuchen. Porque si uno presta oído a ese tipo de personas, se va a hacer de aquellas ideas. Y fíjese que ellos, no contentos con causar problemas en medio del pueblo de Dios, van a las casas y se meten en las casas. Pero su interés es deshonesto, ya que dice, enseñan por ganancias deshonestas lo que no conviene. Entonces su interés es deshonesto, no es sincero. Por lo tanto, hay una advertencia aquí. Uno de ellos, de sus propios profetas, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Uno de ellos está describiendo a sí mismo cómo son ellos. Y Pablo dice, versículo 13, este testimonio es verdadero, no es una exageración. Ellos son así. Y entonces dice, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y entonces Pablo está preocupado no solamente por un lado de aquellos que se entrometen y a causar problemas, sino que también está preocupado de los creyentes en la isla de Creta. Y entonces a Tito le dice, mira, como ellos tienen una manera de ser, un estilo de vida, tú tienes que reprenderlos duramente, tienes que acercarse a ellos, tienes que amonestarles, tienes que corregirles, tienes que mostrarles el camino correcto por el cual ellos tienen que transitar, pero acercándote a ellos. ¿A quiénes ellos? A los creyentes. A los otros hay que callarlos, pero a los creyentes hay que orientarles, hay que guiarlos, hay que mostrarles el camino correcto a seguir. Y si uno hace ese trabajo, fíjese que ellos, siguiendo el camino de la verdad, van a irse apartando de aquello que está en el error.
en medio del pueblo de Dios. Entonces, dos cosas: hacer callar a unos y a otros aconsejarles. A los creyentes aconsejarles y a los que no lo son, hacerlos callar si causan problemas. Duramente, dice. Es decir, de manera certera, tajante. Estamos en una situación en la cual el apóstol Pablo está diciendo que esto puede llevar a un gran problema. Y entonces a Tito le dice, repréndelos duramente, ráyale bien la cancha. Eso es lo que quiere decir en buen chileno. Hacer un buen rayado de cancha. De tal manera de que nada borre el rayado de cancha. Bien, y el propósito es para que sean sanos en la fe. O sea, que su fe no esté mezclada con el error, sino que con las sanas palabras que han sido presentadas delante de ellos. Bueno, les sigue advirtiendo, no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Estas personas traían sus historias, y sus historias provenientes del judaísmo, y ellos como nación antigua, como proveniente del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, tienen muchas historias, muchísimas historias. Algunas son reales, otras no, porque aquí dice fábula, y estas fábulas eran historias ficticias. Y Dios no es un Dios de fábula. Dios es Dios de verdad, de realidades, de acontecimientos. Es el Dios de la historia, no de mitos, no de leyendas, no de cuentos. Y entonces dice, ni de mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Y entonces estas personas quieren transmitir sus ideas propias, sus mandamientos que son de hombre, pero que se apartan, le dan la espalda a la verdad. Hasta ahí hemos podido llegar la vez pasada. Vamos a seguir avanzando en lo que nos queda de tiempo. Entonces, versículo 15 dice así. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hasta ahí vamos a dejar la lectura por hoy de la palabra de Dios. Confiamos entonces que el Señor pueda prosperar la lectura y también la meditación de la palabra del Señor que vamos a tener. Muy bien, estamos con estas personas que se introducen en medio del pueblo de Dios y su objetivo es causar daño, es dañar, es entorpecer el crecimiento del pueblo de Dios. No quiere el bien del creyente, sino que quiere atraparlo y dejarlo amarrado a mandamientos de hombres, mandamientos humanos, que solamente ellos entienden así y que ellos plantean así. Y va a decir que eso surge en realidad por un conocimiento falso,
engañoso de Dios. Es lo que vamos a ver ahora. Dice versículo 15, todas las cosas son puras, o son limpias, o son sin culpa, para los limpios, mas para los corrompidos e incrédulos, los que no creen, nada les es limpio, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Seguramente estas personas, trayendo esos mandamientos de hombre y esas historias y esos mitos y esa fábula judaica, seguramente querían prohibir ciertas cosas. Ya algo de eso nos ha dicho el apóstol Pablo allá en Timoteo. Mire, menciono solamente algunas cosas para que nos demos cuenta. En el capítulo 4 de 1 Timoteo dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y fíjese que ahí ellos estaban prohibiendo casarse, prohibiendo ciertos alimentos, seguramente argumentando que eran cosas inmundas y que eso les contaminaba. Pero el Señor ya le había dicho a los fariseos que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino que lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre, porque de la abundancia del corazón es lo que expresa el ser humano. Y de ahí vienen los hurtos, la idolatría, el adulterio, la fornicación y toda la inmundicia. Y entonces aquí el apóstol Pablo dice, para los creyentes, todas las cosas son limpias. Todas las cosas son limpias. Dios ha limpiado, Dios ha purificado todas las cosas que Él ha establecido para que las disfrutemos, para que sean parte de nuestra vida, lógicamente. Y entonces aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo en realidad es que el creyente tiene una libertad cristiana dada por Dios y autorizada por Dios, para que pueda disfrutar de las cosas que Dios ha creado, para que el creyente pueda disfrutar. Esta libertad, hay que tener cuidado en que no se transforme en libertinaje, pero ese es otro tema. Pero aquí está hablando de un principio de libertad que tiene que ver con la libertad que Dios ha dado al creyente para que disfrute de las cosas que Él nos ha dado o ha creado. Pero para los corrompidos, para los que están contaminados, para los que no están limpios, el creyente, fíjese que no solamente Dios ha limpiado ciertas cosas para que el creyente disfrute, sino que el creyente también ha sido limpiado. Porque dice en la primera parte, todas las cosas son puras para los puros, para los que han sido redimidos, para los que han sido purificados por la sangre de Cristo, quien nos limpia de todo pecado. Pero hay otras personas que no están limpias. Y hay otras personas que quieren causar problema y daño al pueblo de Dios. Y para ellas les dice que están corrompidos, que están contaminados. Sepulcro blanqueado, les dijo el Señor a los fariseos. Porque por fuera mostraban una cosa, pero por dentro estaban completamente contaminados y eran como un sepulcro abierto. Imagínese usted lo que sale de un sepulcro que está abierto, habiendo un cuerpo adentro descompuesto. Y entonces aquí le dice que ellos están contaminados, que ellos son incrédulos, no creen, no tienen fe. Y además dice, nada les es limpio. Y en eso de que nada les es limpio,
dice, hasta su mente y su conciencia están contaminadas. La mente de estas personas. Fíjese que la mente se describe como el asiento, como la base donde la conciencia toma, medita lo que entra a la mente y lo que se queda ahí. Entonces la conciencia toma esos conocimientos que entran en nuestra mente y sacan una conclusión. Y entonces si esa mente está contaminada, está sucia, está corrompida, imagínese cómo está la conciencia de esa mente sucia, de esa mente contaminada, ya que todo lo que sostiene esa mente, todo lo cual medita esa mente y las conclusiones que puede sacar, la conciencia de todas esas cosas que tiene ahí en la mente, van a salir torcidas, van a salir corrompidas, porque su mente y su conciencia están contaminadas, están sucias. Y sigue avanzando el apóstol Pablo. Estas personas dicen, profesan conocer a Dios. Ellos se jactan de que conocen a Dios, saben de Dios. Y ellos pueden incluso argumentar y decir, nuestra nación es la única nación a la cual Dios se le ha revelado. Y Dios le ha manifestado no solamente quién es Él, sino que sus normas, sus leyes, su palabra. Y ellos se pueden tomar de esas verdades que son reales para decir, nosotros conocemos a Dios. Realmente le conocemos. Somos los únicos que tenemos una percepción de Dios y la realidad de Él. En cambio, las demás naciones a lo mejor han oído de Dios, a lo mejor algo saben de Dios, pero nosotros le conocemos. Pero ¿sabe? La palabra de Dios nos dice, por sus frutos le conoceréis. No nos deja a merced de aquellos que son buenos para hablar y que argumentan muy bien. Dios no nos deja a merced, hermano. Usted no está a merced de aquellos que tienen buen hablar, que tienen buen argumento y que envuelven y que atrapan con su lengua y son capaces de vendernos el error, como son los cretenses, mentirosos. Y entonces dice, pero con los hechos, con su actuar, con su vivir, con sus obras, lo niegan. Eso que dicen tan bonito, nosotros conocemos a Dios. Con su vida, lo niegan. Esta expresión negar significa que su estilo de vida no toma en cuenta a aquel que ellos dicen conocer. En otras palabras, su estilo de vida, su actuar, su vivir, niega, rechaza lo que ellos tajantemente afirman, conocer a Dios. Sus hechos demuestran y hablan tan fuerte y expresan lo siguiente: estas personas no conocen a Dios. No le conocen. Nunca han tenido una relación con Dios y no conocen nada de Dios. Y mire lo que dice a continuación. Siendo abominables. Esa palabra significa repugnante, sucios, contaminados, malolientes. ¿Quién de nosotros aguantaría o soportaría
estar al lado de alguien con mal olor. Es difícil soportar un olor de compuesto. Y entonces Pablo se refiere a ellos como malolientes, de los cuales no hay que estar al lado de ellos. Además dice rebeldes, es decir, personas que no se dejan persuadir por la verdad, que no creen la verdad, que no les interesa la verdad, sino que ellos quieren conscientemente seguir con ese estilo de vida, porque les trae provecho personal a sus ambiciones personales. Y entonces dice que ellos están reprobados, están descalificados, fueron examinados por Dios y Dios los reprobó, les hizo una cruz. No pasaron el examen. Y están reprobados, están descalificados en cuanto a toda buena obra. No pueden hacer obras que agradan a Dios. Solo el creyente puede hacer obras que agradan a Dios. Ningún incrédulo puede hacer obras que agraden a Dios. Solo el creyente. Eso lo vamos a decir después, anunciando un poco más adelante el Evangelio. Pero aquí ellos quedan reprobados en cuanto a toda buena obra. Están descalificados por Dios. Entonces Pablo dice, pasando ahora a lo que nosotros tenemos aquí como capítulo 2, pero el tema continúa, fíjese, usted dice, pero tú, Tito, has tomado en cuenta lo anterior, has tomado en cuenta lo que estas personas han hecho. Mira lo que ellos quieren causar. Mira cómo son en su naturaleza estas personas. Están descalificadas porque ellos mismos se han descalificado y no quieren aprobar. Esto es como una persona que da un examen, pero no contesta ninguna pregunta. Y cuando la prueba se revisa, el resultado lógico es que queda descalificado, queda reprobado. Y la reprobación no es culpa del profesor que lo está calificando. La reprobación es culpa del alumno que no ha contestado ninguna pregunta. Él es el responsable, él es el que quiso ser descalificado. Él es el que no quiere responder. Y se siente a gusto así. Son responsables. Pero aquí Tito, ahora Pablo le está diciendo a Tito que él también es responsable en cuanto al pueblo de Dios, para que haya una clara diferencia entre aquellos que quieren ser descalificados con aquellos que somos calificados. Y que esa calificación o esa buena nota, si lo pudiéramos, siguiendo el ejemplo, siguiendo la idea, pueda ser manifestada en nuestra vida también. Y entonces le dice Pablo a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y entonces Pablo le va a decir a Tito, mira Tito, lo que ayuda al pueblo de Dios es la palabra de Dios. Si un creyente quiere prosperar en su vida cristiana, necesita imperiosamente la palabra de Dios. Tiene que estudiar la palabra de Dios. Fíjese que en el capítulo 1 dijimos, versículo 4, que la palabra de Dios, versículo 1 en realidad, la palabra de Dios hace que el creyente sea piadoso. Aquí, la palabra de Dios, capítulo 2, hace que el creyente corrija su conducta, su vida. Y entonces nos fortalezca en el hombre interior. Y el Espíritu de Dios entonces toma la palabra de Dios con la espada de dos filos
y nos declara nuestra realidad, nuestra debilidad, pero nos impulsa a vivir aquellas verdades que hemos aprendido. Y ahí está la influencia del Espíritu Santo. Y entonces Pablo le dice a Tito, Tito, mira, tú lo que tienes que hacer es poner por delante, en medio del pueblo de Dios, la sana enseñanza, la sana doctrina. Y entonces lo que tú tienes que hablar, fíjese usted, esta expresión habla, es algo permanente y constante, no una sola vez. Porque nosotros tendemos al olvidar, al descuidar las cosas. Entonces necesitamos una y otra vez que nos repitan y que nos vuelvan a decir y que nos vuelvan a decir y que nos vuelvan a decir. Y entonces Pablo le dice, Tito, mira, tú repite, habla una y otra vez las sanas enseñanzas, porque eso es lo que conviene, eso es lo que está de acuerdo. Y entonces tú tienes que ser un creyente que esté permanentemente hablando, porque es conveniente para el pueblo de Dios la sana enseñanza. Dice sana enseñanza porque es la enseñanza nutritiva y saludable para el pueblo de Dios. La vez pasada, esta es una expresión que se usa muchas veces aquí en las epístolas pastorales, y la vez pasada dijimos que a veces uno compra ciertos cereales y los mezcla con leche para que sean más nutritivos. Aquí la enseñanza, la doctrina no necesita mezcla, es nutritiva por sí solo, porque proviene de Dios y trae todos los nutrientes espirituales que cada uno de nosotros necesitamos. Y entonces le dice a Tito, cual predicador, enseña la sana enseñanza, la sana doctrina, la sana palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer todos los que procuramos hablar la palabra de Dios, sin mezclas, sin ideas propias, poner la palabra de Dios por delante. Eso es lo que va a proteger, a fortalecer al pueblo de Dios, al creyente. Y ahora, fíjese usted, va a contestar, si nosotros hiciéramos una pregunta y le dijéramos, bueno, Pablo, Tito, ¿a quién le tiene que enseñar la sana doctrina? ¿A quién? Bueno, Pablo ahora va a contestar esa pregunta y va a decir a los ancianos. Aquí la palabra ancianos no son el obispo, el pastor o el anciano propiamente tal de una asamblea, sino que se refiere a los hermanos mayores, a los hermanos de edad. Cuando dice después ancianas, se refiere a las hermanas mayores, hermanas de edad. Después va a hablar y va a decir a las jovencitas. Y entonces también hay instrucción para las jovencitas. Después va a decir a los jóvenes. Y entonces también hay instrucción para los jóvenes. Después va a decir a Tito otra vez, pero tú. Y entonces hay instrucción para los predicadores, para los enseñadores. Y después va a decir los siervos. Y hay instrucción también para los que trabajan, para el obrero, para el empleado, diríamos nosotros en el día de hoy. Entonces, fíjese usted que la sana enseñanza, la sana doctrina es para todos, absolutamente para todos. Y entonces comienza con los hermanos mayores. Yo me he preguntado, ¿por qué comienza con los hermanos mayores? Normalmente uno comienza por los menores. Uno hubiese colocado aquí a los jóvenes, a las jovencitas, a los enseñadores, a los que trabajan,
a los empleadores, etcétera, y después a los hermanos mayores, como si los hermanos mayores fueran muy poquitas cosas que uno pudiera decirle. Pero Pablo comienza aquí con los hermanos mayores. ¿Por qué? Una sugerencia solamente. Los hermanos mayores son los que tienen que marcar el camino, son los que tienen que dar la pauta, son los cuales muchos de nosotros les observamos, les miramos, y muchos de nosotros les quiere imitar. Y entonces comienza por aquellos que son espejo, por aquellos que son la vitrina del pueblo de Dios, por aquellos que son los que deberían de marcar la pauta en medio del pueblo de Dios, y que nosotros los jóvenes pudiéramos decir: yo quiero ser como él, yo quiero llegar a mis años de edad avanzada como él, como este hermano, como esta hermana, dirá la señorita. Y yo quiero ser, cuando tenga esa edad madura, avanzada, yo quiero ser como él, porque son dignos de imitar. Y entonces Pablo está preocupado de los hermanos mayores. Eso es otra cosa que también es destacar aquí, es que Pablo no está dejando de lado a los hermanos mayores. Por lo tanto, ningún hermano mayor debería de sentirse postergado, debería de estar ahí en un rincón y decir: bueno, pero yo pareciera que no tengo utilidad, no presto ninguna utilidad en medio del pueblo de Dios. Sí tiene gran utilidad con su vida, con su ejemplo. Y entonces Pablo los coloca por delante y le dice: hermanos mayores, sean sobrios. Esa expresión, fíjese usted, que significa que su mente tenga una mente lúcida, una mente despierta. Eso es lo que quiere decir. Pero aquí la idea es que su mente no sea contaminada con el error de aquellos que se introducen en medio del pueblo de Dios a causar daño, a causar problemas. Y entonces Pablo le dice a los hermanos mayores que su manera de pensar no se contamine, incluso con todos los años que ustedes tienen, incluso con todo el camino que han recorrido en este mundo. Su mente no sea contaminada y no sea apagada por todos esos años que ustedes han vivido delante del Señor. Sean sobrios, sean serios. Esta palabra serio no significa que nunca se rían o que nunca comenten algo gracioso, sino que se refiere a que sean dignos de respeto, que sean íntegros, que su hablar y su vivir sea lo mismo. Eso significa que muestren siempre un mismo estilo de vida, un mismo estilo de conducta, de vivir, que su vida siempre sea la misma, de acorde a lo que la palabra de Dios ha dicho. Eso significa esa expresión serio. Pero después dice prudentes. Y la prudencia entonces tiene que ver con la sensatez, con juicio sano. Es decir, ellos observan, ellos miran y ellos emiten un juicio. Pero ese juicio que ellos emiten, o esa conclusión que ellos puedan sacar de su observación, de lo que ellos están mirando, es una observación sana, es una observación clara y precisa, es correcta. Tienen la apreciación correcta, porque son prudentes. Son prudentes.
pero agrega y dice sanos en la fe. Y después va a decir, y esa palabrita sano involucra las tres cosas que ha mencionado: la fe, el amor y la paciencia. Entonces deberíamos de leer sanos en la fe, sanos en el amor y sanos en la paciencia. Y entonces tenemos aquí sanos en la fe, significa que la fe, el conjunto de enseñanzas que ellos han abrazado, que ellos han creído, por el cual ellos viven su vida cristiana, esté sin mezcla. Esta es la misma expresión, sana enseñanza, saludable. Y entonces la fe que ellos han preservado, la fe que ellos han guardado, la fe que ellos han mostrado en todos estos años de su vida, es una fe sin mezcla, sana. Y agrega amor. Y entonces el amor también está sano, no está contaminado. No depende el amor si me cae bien o no. No depende si me saluda o no me saluda. No depende si se porta bien o no se porta bien conmigo. No es un amor clasista, sino que es un amor amplio y generoso porque está sano, no está con contaminación. Fíjese que el mundo, para que una persona ame a otra en el mundo, necesita encontrar motivación en el objeto amado. Si no encuentra motivación en el objeto amado, no lo va a amar. Y si lo ama, se le va a acabar ese amor ficticio que siente, porque no encontró respuesta. Y porque creen que el amor es un sentimiento que tiene que ser alimentado. No sé si usted ha escuchado esta frase: el amor tiene que ser regado, como si fuera una planta. Algunos encuentran esa frase correcta. Y la he escuchado muchas veces. Y desde el púlpito también la he escuchado. Bueno, amar es un mandamiento. Aunque se riegue o no se riegue, tenemos que amar. Y aquí los hermanos mayores dicen que ellos han preservado ese amor sano, o que lo preserven sano. No, ellos no están pensando si ese amor ha sido regado o no ha sido regado. Y quien lo ha regado lo ama más, y quien lo ha regado poco lo amo poco, y quien no lo ha regado no lo amo. No. Ha sido sin contaminación, no se ha contaminado ese amor. Y agrega sano en la paciencia, en el aguante. Esta expresión paciencia tiene que ver con aguantar en medio de las circunstancias. Y entonces fíjese usted que le está diciendo a esos hermanos mayores que ellos han sido sanos en el aguante de las circunstancias. Han pasado por circunstancias seguramente muy difíciles y ellos no han rehuido quedarse bajo esa prueba, bajo esa carga, esperando la liberación, esperando la puerta abierta por el Señor, quien no solamente permite la prueba, sino que además dice, da juntamente con la prueba la salida. Y entonces los hermanos mayores son aquellos que han mantenido sano estas tres virtudes: la fe, el amor y el aguante en medio de las circunstancias difíciles. No han arrancado, han soportado las circunstancias difíciles, no han rehuido las circunstancias difíciles, las han enfrentado pacientemente y el Señor los ha liberado. Tremendo ejemplo de estos hermanos mayores. Y entonces Tito tiene que decirle: hermanos mayores, cumplan su ministerio, vivan de esta manera. Va a seguir con las hermanas mayores y mire lo que dice de ellas:
Versículo 3. Las ancianas, asimismo dice. Y esa expresión asimismo significa que lo anterior, dicho a los hermanos mayores, también es para ellas. También ellas tienen que vivir, asumir las mismas características que se les describe o se les pide a los hermanos mayores, las mismas. Entonces, por eso dice, las ancianas asimismo. Y agrega más, sean reverentes en su porte. Y fíjese que esa palabra reverente significa que sean consagradas a Dios. Tienen que ver con un carácter sagrado, con una consagración a Dios. Y entonces le está diciendo a las hermanas mayores que se consagren a Dios, que sean como los sacerdotes que se consagraban a Dios en todo su cuerpo, alma y mente, en toda su ser. Y entonces, fíjese usted, las hermanas mayores deben ser hermanas consagradas a Dios, toda su vida dedicada a Dios, porque la tarea que tienen por delante es una tarea de gran bendición para las hermanas que se consagran a Dios. Dice, reverentes en su porte. Su porte tiene que ver con su conducta, con su vida. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo que sus vidas deben ser vidas consagradas a Dios, dedicadas enteramente a Dios. No calumniadoras, no esclavas al vino. Ese no es el mismo no de los anteriores, cuando habla en el capítulo 1 de los ancianos, de una asamblea. Y entonces aquí tenemos que decir, pero por ningún motivo sean calumniadoras. Fíjese que esa palabra calumniadoras viene de una palabra que significa diablo. Y el nombre diablo significa un calumniador, uno que acusa, uno que calumnia, que levanta falso acusamiento, falso testimonio. Y entonces Pablo está diciendo a las hermanas mayores, no sean calumniadoras. Y esto va de la mano muchas veces con el chisme, que anden chismeando, divulgando cosas, comentando cosas, exagerando cosas. Mire, estas cosas que hemos leído aquí de los hermanos mayores y las hermanas mayores que estamos viendo, no son exclusivas para ellas o para ellos. En realidad, al igual que los ancianos, son verdades que todos nosotros tenemos que asumir. Pero aquí, por alguna razón, le describe a las hermanas que no sean calumniadoras, que no anden chismeando, faltando a la verdad, comentando cosas. Mire, a ninguno le es dado la tarea de calumniar, de chismear, de comentar. No, no, hermano. Eso daña. Y daña en primer lugar al que está haciendo ese servicio, al que está haciendo esa tarea. Ese trabajo paga. Y paga dañando la vida de la persona que le trabaja a la calumnia y al chisme. Y entonces dice, no calumniadoras, no esclavas del vino. Y es la misma expresión, dicha en el capítulo 1, pero por ningún motivo dependan, no se esclavicen del vino. No puede ser que no puedan vivir su vida sin este ingrediente, el vino. Dice, no. Y agrega, dice, esto sí, maestras del bien, enseñadoras del bien. Dediquen tiempo
al bien, a enseñar el bien. El bien debe ser enseñado. Y debe ser enseñado aquí por las hermanas mayores, que deben educarnos a nosotros en el bien, en lo que es bueno, en lo que es noble, en lo que es excelente. Y entonces se nos dice de estas hermanas mayores que sean maestras, maestras del bien. ¿Cuánto nosotros le debemos a hermanos mayores y hermanas mayores que han sido fieles en el cumplimiento de estas palabras que hemos leído aquí en Tito, y que con su vida, con su conducta, con su enseñanza, han cautivado corazones de jóvenes y de jovencitas que anhelan, que quieren ser en su vejez como aquellas hermanas y hermanos dedicados enteramente a Dios. Entonces, antes de continuar con el Evangelio, quiero decirle a mis hermanos mayores y a mis hermanas mayores que son de gran, pero de gran utilidad en medio del pueblo de Dios. No piensen nunca que no tienen nada que hacer. Tienen mucho que hacer. Y nosotros queremos anhelar y ser cautivados por esas vidas piadosas de nuestros hermanos mayores y nuestras hermanas mayores. Bien, pensando en aquellos que han sido reprobados en cuanto a toda buena obra, porque son hombres perversos, pero también el que no ha creído, todas sus obras están reprobadas delante de Dios. Voy a leer Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Y espero que escuche con atención, querido amigo, querida amiga, que aún no ha creído en Cristo. Dice así la palabra de Dios. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, aquí también se mencionan las buenas obras, pero primero se nos dice no por obras y después se nos dice para buenas obras. Y vamos a explicar eso un poquitito. Fíjese que el apóstol Pablo aquí está pensando cómo una persona puede ser salva. Porque está preocupada, está interesado por la salvación de las personas. Y entonces dice, porque por gracia soy salvo. Es decir, es un regalo de Dios la salvación. La salvación no es un premio. La salvación no se gana con una vida ejemplar, con una buena vida, sino que la salvación es un regalo de Dios. ¿Por qué es un regalo de Dios? Porque ninguno de nosotros podría alcanzar la salvación. Ninguno de nosotros podría comprar la salvación. Ninguno de nosotros podría ganar la salvación. Si fuera un premio, ninguno de nosotros la ganaría. La exigencia es mucha. Y el único que pudo cumplir perfectamente toda la exigencia de Dios fue el Señor Jesucristo, con su vida en este mundo. Pero Él, sabiendo que ninguno de nosotros podría ser salvo, Él asumió en su cuerpo, en el madero, el pecado de todos nosotros. Y entonces Él da su vida en aquella cruz, pagando por sus pecados y por mis pecados.
Y Él cuando muere, pagó todos los pecados. Y entonces es sepultado. Pero al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos, ha resucitado, está vivo y se presenta vivo a los discípulos, a más de 500 hermanos a la vez. Y está con ellos 40 días. ¿Pero qué significa que Él haya resucitado? Mire, significa esto, que Dios aprobó el pago de los pecados de la humanidad. Y como su Hijo murió, y como el Padre quedó satisfecho, Dios le levantó de entre los muertos. Y ahora Él vive. Y estando vivo, Él nos dice, yo morí por ti. Yo con mi vida pagué tus pecados. Y ahora yo te regalo la salvación. Yo te doy la salvación. Si tú crees lo que yo hice por ti. Si tú recibes en tu corazón lo que yo hice por ti. Si tú aceptas en tu vida lo que yo hice por ti. Y eso significa gracia, regalo, inmerecido. Tú no mereces la salvación, yo no merezco la salvación, yo merezco la condenación por los pecados que he cometido. Pero Dios me dice, por gracia te puedo salvar. ¿Quieres ser salvo tú en esta tarde? ¿Quieres ser salvo ahora? ¿Ahora? Pablo dice, por gracia te puedo salvar. Es la palabra de Dios quien expresa eso. La salvación es un regalo que quiero dar, que te quiero dar en esta hora. ¿A ti? Sí, a ti. Y usted podrá decir, pero a mí, yo que he vivido todos estos años de esta manera delante de ti, y tú así, aún así, ¿me quieres salvar? ¿Me quieres regalar la salvación? Sí. Por gracia soy salvo. ¿Cómo se recibe? Por medio de la fe. Solo la fe. Es el medio. Mire, la fe es la mano que toma lo que Dios me quiere dar. Y entonces la fe lo que hace es que recibe la salvación y la hago mía. La fe lo que hace es que entiende que Dios me quiere salvar y yo le digo, sí, quiero ser salvo. La fe hace eso. La fe hace que yo me presente delante de Dios de manera sincera, honesta y transparente y me dé cuenta que no merezco ser salvo por mis pecados, pero que también la fe me hace entender que Él me quiere salvar. Y yo le digo, Señor, sálvame. Aquí estoy. Quiero ser salvo. Quiero lo que tú me quieres dar, que es la salvación. Sálvame, Señor. Y entonces la fe toma la salvación y dice, ahora eso es mío. Ahora eso que era para mí, ahora lo tengo. Ahora es mío. Ahora soy salvo. Dios me salvó. Por gracia me salvó. Por medio de la fe. Esta salvación no es de vosotros, dice, sino, dice, es un don de Dios. Es un regalo de Dios. No por obras, no por ser buena persona, no por tener un estilo de vida diferente a muchas otras personas, no, no por obras. ¿Eso qué significa? Que nada de lo que yo haga me da la salvación. Nada. No por obras.
no por cosas que yo haga, aunque sean buenas. Mire, es deber suyo y es deber mío portarme bien. Es un deber. Porque si no me porto bien, me castigan. Si me paso un semáforo rojo, me castigan. Si soy insolente con la autoridad o con las personas, me castigan. Por lo tanto, el ser buena persona es una obligación, en realidad. Es un deber. No me gano nada con ser buena persona, porque es mi deber ser buena persona. Por lo tanto, no crea usted que por ser buena persona va a tener un premio, ¿no? A nadie lo felicitan por ser buena persona. Al contrario, ha cumplido lo que se espera que cumpla. Ha vivido como se espera que viva. Nada más. Por lo tanto, Dios no lo va a premiar por ser buena persona. No. No por obras. Para que nadie diga yo merezco la salvación. Pero después que el Señor salva a una persona, dice que lo hace de nuevo, es hechura, es como la creación de un poema, quiere decir esa expresión. Y entonces Dios hace una nueva criatura en aquel que está en Cristo, lo transforma, lo hace un hijo de Dios, y recién ahí Dios le encarga obras que agradan a Dios y que las ha tenido preparadas para que el creyente pueda realizarlas en su vida en este mundo, incluso pueda disfrutar esas buenas obras que agradan a Dios. Pero es al creyente, es al salvado. Y esas obras no son para salvarle, sino que son porque ya es salvo y porque agrada a Dios que viva de esa manera, sirviéndole a Él. Querido amigo, termino extendiéndote la invitación para ser salvo. Escucha estas palabras. Por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Es un don de Dios. ¿Quieres ser salvo? Recibe ahora a Cristo por la fe. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, nuestro Dios, quien nos declara la verdad, quien nos declara cómo realmente somos nosotros delante de ti, y que también nos presenta por delante lo que tú esperas de cada hombre y de cada mujer. En primer lugar, que recibamos la salvación por la fe y que después podamos vivir agradándote a ti, siendo ejemplos para otros y otros puedan imitar a aquellos que han vivido para la honra y para la gloria de tu nombre. Eso es lo que anhelamos, nuestro Dios. Eso es lo que queremos para cada uno de nosotros, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras dificultades y conflictos que tenemos. Queremos vivir para la honra y para la gloria de tu nombre. Te rogamos tu ayuda, tu asistencia. Ayuda a nuestros amigos que aún no han creído. Padre, permite que puedan ser hechos conscientes de su necesidad de Cristo el Salvador. Te damos las gracias por todo en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.